Bueno, buenas noches. Yo soy la doctora Mazurski. Hoy estamos en la tercera y última clase de Derecho Cartular. Vamos a tratar de abordar dos temas importantes, que es el cheque, que es el último título que nos queda ver, o título de los realmente importantes que nos quedan ver. Y también vamos a cerrar la clase viendo lo que son las acciones cambiarias y si llegamos las excepciones también o las defensas que tiene el demandado en un juicio ejecutivo. Para abordar entonces lo que es el instituto que dijimos del cheque, vamos a primero citar la regulación del mismo, que es la ley 24452, es del año 95, y esta ley viene a introducir una modificación bastante importante, que es la introducción de un nuevo instituto del cheque, que es el cheque de pago diferido. Me imagino que a esta altura ya, habiendo hecho el trabajo práctico y demás, habrán leído un poco lo que es el cheque común, lo que es el cheque de pago diferido y las diferencias fundamentales entre ambas. ¿Por qué se introduce? ¿Por qué esta nueva introducción de un cheque de pago diferido? ¿Cuál es su utilidad, su función económica? Es realmente un título crediticio, un título que otorga crédito justamente por esa posdatación de la fecha de vencimiento con respecto a la fecha de creación. Anteriormente a la regulación de este cheque de pago diferido, a la ley 24452, existía en la operatoria comercial lo que se llamaba el cheque volador, que en realidad no estaba permitido, pero lo que hacía la gente que necesitaba un crédito, por ejemplo, entre un comprador y un vendedor, que el comprador necesitaba pagar a 10 días o a 15 días, arreglaba con el vendedor que le iba a entregar un cheque que, como tenía una única fecha, que era la de creación y tenía que ser pagadero a la vista, como es el cheque común, falseaban una fecha de creación y la ponían posteriormente a la que realmente era la fecha de libramiento. Por supuesto que tenía que haber un convenio o un acuerdo tácito con el que aceptaba ese cheque de que no lo iría a depositar antes, porque si lo depositaba antes de esa fecha de creación era un título totalmente inválido y el mismo iba a ser rechazado. Además estaba realmente prohibido. Por eso la introducción de este nuevo instituto, desde el cheque de pago diferido, viene realmente a traer innovaciones en materia comercial y en materia sobre todo de operaciones, operatoria bancaria y comercial. Primero vamos a decir qué es cada uno. El cheque común, ambos son órdenes de pago libradas contra un banco. Una es pagadera a la vista y, como dijimos, la otra es a fecha determinada. Ambas libradas contra un banco, que vamos a hablar del girado, pero ojo, que no es el girado exactamente entendido como lo venimos viendo en una letra de cambio. Dentro de la operatoria de cheques, tenemos que tener en cuenta distintas relaciones que se van a ir dando, que algunas van a ser estrictamente cambiarias y otras van a ser extracambiarias. Las relaciones extracambiarias justamente son las que dan el fundamento a que exista la posibilidad del libramiento de un cheque y que haya un beneficiario del mismo. Estas extracambiarias tienen naturaleza justamente contractual y son las habidas entre el librador de cheque, que va a ser en lo que estamos hablando el cliente, y el banco girado, que entre ellos va a haber un contrato de cuenta corriente por medio del cual va a haber una autorización de cheques y justamente el banco va a proveer de los servicios correspondientes al cheque a su cliente y consecuentemente le va a otorgar los formularios o las chequeras, lo que conocemos como las chequeras, que son estos formularios, varios formularios dentro de una misma libreta, que son los cheques que van a venir todos seriados y numerados. Habida cuenta entonces de esta relación, se origina la posibilidad de librar cheques. Entre el librador del cheque y el beneficiario, los posteriores endosantes, inclusive avalistas, ya sí vamos a estar hablando dentro de lo que son las relaciones cambiarias. Lo que quería remarcar era justamente, que lo dije antes, la diferencia entre lo que es el girado en el cheque, que es una entidad bancaria, y lo que es el girado posiblemente aceptante en lo que es la letra de cambio.
El girado banco, en lo que es el cheque, no es un obligado cambiario, no es obligado cambiario. Sí, por supuesto, en virtud de ese contrato, esa relación contractual que antes hablábamos, va a tener ciertas obligaciones. Proveer, como dijimos, la chequera, y frente al beneficiario que se presente a cobrar el cheque, va a tener que pagarle el cheque si existen fondos suficientes y ese documento no adolece de ningún vicio, o bien rechazar el cheque. Pero nunca, de ninguna forma, se convierte el banco en obligado cambiario, y por eso no es necesario, como sí pasa en la letra de cambio, que acepte el documento. Vamos a ver después que hay un instituto que la registración muy poco usado, pero nada tiene que ver con esta aceptación que se da en la letra de cambio, donde el girado que acepta la letra de cambio se convierte en aceptante y en principal obligado dentro del documento. Vamos a proseguir ahora para establecer bien las diferencias entre uno y otro, hablar cómo es la operatoria de un cheque común y un cheque de pago diferido. El cheque común es un instrumento de crédito que tiene una orden pura y simple de librada contra un banco para pagar una suma determinada a la vista, otorgándole al beneficiario las respectivas acciones cambiarias en caso de rechazo del mismo o en caso de falta de pago de justamente el cheque. Como dijimos entonces, es una orden pura y simple. ¿Por qué pura y simple? Porque no está sujeta a condición alguna. Es pagable a la vista, significa que hay una única fecha, que es la de creación, que coincide con el vencimiento, que una vez que se libra, ya da posibilidad al beneficiario, al tenedor del documento, de ir y solicitar que el banco le pague. Ya sea que lo solicite por medio de presentarse en la sucursal correspondiente, en la ventanilla solicitando el pago, o bien que lo haga a través del depósito en una cuenta corriente. Después, si queda tiempo, vamos a explicar un poquito también este mecanismo de depositarlo en una cuenta corriente. Como dijimos entonces, pagable a la vista, justamente porque hay una única fecha, que es la de creación, que coincide con ese vencimiento donde se encuentra habilitado el portador legitimado del título a exigir el pago. Por supuesto que tendrá un tiempo para presentarse al banco a solicitar el reclamo, a reclamar el pago. No lo tendrá que hacer la misma fecha de creación o de vencimiento, como dijimos que es la misma, sino que tendrá 30 días para solicitar ese pago al banco o bien hacer el depósito correspondiente en su cuenta corriente para que eventualmente le acrediten por medio de la compensación y del clearing bancario entre distintas entidades bancarias el importe dentro de su cuenta corriente. Es decir, entonces que tiene a partir de la fecha de creación, que es la fecha de vencimiento del documento, 30 días para ejercer ese pago, para presentarlo al cobro, ¿sí? Esto no es una obligación, simplemente es una carga cambiaria, es una carga que tiene el portador legitimado para justamente que no caduquen los derechos emanados del propio título y el mismo siga sirviendo como título de crédito y título con las características de ejecutividad que tienen este tipo de títulos. Como dijimos, una vez que se presenta el pago dentro de estos 30 días, el banco o pagará si existen fondos suficientes, si no adolece de ningún vicio, o bien cuando no existen fondos suficientes lo paga si existe una autorización por parte de la entidad bancaria de girar en descubierto, es decir, que en caso de que no haya fondos, el banco sale a cubrir el monto de ese documento y luego a su cliente le cobrará los intereses por haber cubierto durante determinado tiempo esa suma de dinero. O bien procederá, como dijimos, a rechazarlo por distintas circunstancias. Después vamos a ver cuáles serían las causales de rechazo. Por otro lado, entonces tenemos el cheque de pago diferido. Vamos a definirlo también como un instrumento de crédito con una orden de pagar una orden girada contra un banco, ¿sí?, para que éste pague a determinada fecha una suma de dinero que se encuentra estipulada dentro del documento, otorgándole también las posibilidades de iniciar acciones cambiarias ante la falta de pago o rechazo de ese documento. Respecto a las acciones cambiarias,
después las vamos a ver, pero vamos a ver más respecto de la letra de cambio del pagaré. Lo que sí podemos decir respecto del cheque, que se manejan bastante parecidos unas y otras, que el vencimiento, la prescripción de estas acciones es de 1 año. Tenemos que tener en cuenta que va a haber una diferencia fundamental en el cheque común y en el cheque pago diferido. En el cheque común, la prescripción de 1 año empieza a correr a partir del vencimiento del plazo que tenía el portador legitimado para presentar ese documento al cobro. Quiere decir que serían, como tiene 1 mes o 30 días para presentarlo al cobro desde la fecha de vencimiento y tiene 1 año de prescripción, si sumamos 1 año más ese mes de presentación al cobro, vamos a tener que el tiempo o el lapso de prescripción de ese documento es de 13 meses contados desde la fecha justamente de creación del documento, que es la misma de vencimiento. Serían entonces 13 meses. Durante esos 13 meses, o pasados estos 13 meses, si no se ejerce la acción prescribe. Y ya entonces, por medio de una acción cambiaria, no va a poder reclamar el pago del documento. El cheque de pago diferido, volvemos a su significado o a su concepto, que es una orden de pago, pero ya no es pura y simple porque está justamente sujeta a plazo, a pagar, a que el banco pague a determinada fecha una suma de dinero, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Va a haber una fecha de creación, va a haber una fecha de vencimiento que va a tener que ser postdatada. Necesariamente tiene que ser distinta a la de creación y por lo menos tiene que diferir de un día, ¿sí? Al menos al otro día se tiene que postdatar. No se puede poner la misma fecha de creación y de vencimiento porque deja de ser cheque de pago diferido y deja también de funcionar como tal. Y no es que funcione entonces como cheque común. En sí, cada uno de estos documentos va a tener que tener impreso en ese formulario si estamos hablando de un cheque común o si estamos hablando de un cheque de pago diferido. También va a tener 30 días para presentarlo al cobro a partir de esa fecha de vencimiento y 60 días si el mismo fue librado en el extranjero. Pero ¿qué tenemos que tener muy en cuenta, ya sea el librador y también el tomador de este documento, de este cheque? Es que entre la fecha de creación y la fecha de pago, que sería esa fecha de vencimiento que está diferida, no pueden pasar más de 360 días. Quiere decir que no podemos diferir el pago más de 360 días. Si estuvieran pasados esos 360 días, entonces el documento también va a adolecer de un vicio y va a hacer que el mismo no pueda ser ni cobrado, o sea, el mismo será rechazado, y bien también si debiera ser ejecutado tampoco se lo va a poder hacer porque adolece de ese vicio de diferir la fecha de pago en más de 360 días. Respecto de la normativa supletoria, si bien los dos tienen, salvo estas diferencias que marqué, un funcionamiento muy similar, se aplican al cheque de pago diferido toda la regulación referida al cheque común, supletoriamente, por supuesto, salvando las diferencias que tiene cada uno. Y en general, respecto también al cheque común y al cheque de pago diferido, se suple la regulación, si es necesario, con la regulación de la letra de cambio del pagaré. O sea, son aplicables unas normas a otras, mientras por supuesto no se contraiga con la regulación específica, que es la ley 24452, como les mencioné al principio. Respecto de la creación de estos cheques, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los requisitos de impresión del documento. O sea, el banco entrega estos formularios al cliente y estos formularios, que son estos cheques, tienen que tener ciertos requisitos que ya están impresos en ese formulario. Va a haber otros que van a ser tenidos que llenar por el propio liberador, como ser la firma, y otros requisitos que por lo menos al momento de presentar el documento al cobro, ya sea en la ventanilla o bien a través del depósito en cuenta corriente, tendrán que también ser llenados. Los requisitos impresos, o sea, cuando vemos, a ver si tenemos acá vamos a poner, si tenemos, bueno, acá.
Vamos a ver, vamos a pasar una diapositiva donde hay un modelo de cheque de pago diferido y vamos a ver los requisitos que estamos mencionando. Dentro de esos requisitos impresos que ya vienen dentro del formulario vamos a encontrar el nombre del banco o bien su logo, ustedes seguramente habrán visto alguna vez un cheque, el lugar de creación, que no sería un requisito de impresión precisamente esencial, pero en la operatoria bancaria en general ya vienen impresos con este lugar de creación. Los datos del librador, su domicilio, su quit, su documento, y también por supuesto el número de cuenta corriente que tiene, el domicilio de pago, que es la sucursal justamente del banco girado, la sucursal donde el cuenta correntista o bien el librador o el cliente, son todos sinónimos, tiene esa cuenta corriente, ¿sí? En esa sucursal, aunque existe la posibilidad de, ciertos bancos nos dan posibilidad que algunos montos de dinero que no son superiores a X sumas, no son sumas elevadas, puedan ser cobrados en cualquier sucursal. Si no, específicamente debiéramos ir, si lo queremos cobrar por ventanilla, a la sucursal específica de esa cuenta que tiene el librador. También tiene que tener la orden impresa de pago, que es justamente esa leyenda que dice páguese a. Y como, y el número de documento y de serie justamente del cheque. Cuando entrega una chequera, el banco a su cliente justamente va a dejar asentado qué esa chequera, qué cheques o qué numeración de cheques contiene, de tal número a tal número, justamente porque cuando tenga que pagar ese cheque va a tener que saber si está realmente hecho o llenado en un formulario entregado por el propio banco a ese librador. Entonces deja registro que a ese librador le entregó una chequera de tantos cheques cuya numeración es la siguiente. Y justamente lo que tiene que hacer el cliente es notificarse de la entrega de esa chequera. ¿Sí? Es una notificación interna que va a tener el banco justamente para justificar que se ha entregado la chequera y que no pueda tampoco desconocerle al librador una vez que se le presenta al banco el cheque del que estamos hablando. El único requisito que el librador sí o sí no puede dejar de llenar o hacer es firmar el cheque. Lo puede, así como está el formulario, dejar totalmente en blanco, no poner fechas, no poner montos ni demás, firmarlo y suficiente y entregarlo. Eso es cuando uno habla de que se entrega un cheque en blanco. Pero quien lo recibe y que pretende cobrarlo, ya sea como mismo en ventanilla o depositarlo en su cuenta corriente, va a tener que llenarlo, ¿sí? Van a tener que llenar todos los requisitos, se puede poner cuando dice páguese a, sí se puede poner al portador, ¿sí? Y no tenemos que especificar la persona que lo va a tener que cobrar, pero los demás requisitos tienen que ser llenados, por supuesto, la fecha de creación, la fecha justamente para que no adolezca de ningún vicio y que el mismo documento no sea rechazado, la fecha de vencimiento, la persona beneficiaria o bien poner al portador, justamente la suma que se va a cobrar y bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, tengan en cuenta esto, que las chequeras las entrega el banco, las recibe el librador y solo en esos formularios entregados por el propio banco podrá librar el documento el librador. Cuando el portador legitimado, ¿qué hace con ese documento? Bueno, se fijará entonces las fechas de vencimiento, este es un cheque de pago diferido, la fecha justamente de vencimiento, si es un cheque común habrá una sola fecha, tendrá que observar esa carga que hablábamos antes de presentarlo con 30 días, no más de 30 días o 60 si fue librado en el extranjero, al banco. Se puede presentar entonces, como dijimos en ventanilla, o bien si tiene y posee una cuenta corriente, lo deposita en su cuenta corriente endosándolo atrás a su nombre para que ese monto determinado en el cheque le sea acreditado en su propia cuenta. Entre entidades bancarias, si son distintos el banco de la persona que es libradora
y de la tomadora o bien el depositante de ese documento son entidades distintas, por medio de la cámara compensadora compensarán distintos montos de los distintos cheques y se acreditará ese monto correspondiente en la cuenta del depositante. Me era muy importante saber causales de rechazo. Nosotros en general en muchos exámenes pedimos que ustedes sepan todas las causales de rechazo. Una causal muy evidente para ustedes va a ser la falta de fondos. Por supuesto, si existe falta de fondos y no existe esta autorización que yo les hablaba de girar en descubierto por parte del banco, entonces se procederá a rechazar. También cuando les cae vicios, ¿sí? Todo lo que venimos hablando, porque la fecha está diferida con más de 360 días, porque le falta llenar algún requisito esencial, le falta la suma no está determinada y demás. Cualquier vicio que adolezca el documento será rechazado y no se pagará el documento. También existen otras causales, orden de no pagar. Justamente si robaron o si el cliente del banco le han robado o la chequera o algún cheque o ha extraviado la chequera o el cheque, tiene que dar rápidamente aviso al banco, inclusive hacer la denuncia policial, para que los cheques que él manifiesta, cuya numeración él manifiesta, no se paguen porque fueron robados o extraviados. Si alguien se presenta con un documento de esas características donde existe orden de no pagar, va a ser rechazado y se va a poner la leyenda atrás de la causal de rechazo de esa orden de no pagar. Es decir, cuando el banco, por distintas situaciones, rechaza el cheque, tiene que establecer atrás la causal por la cual lo hace y también la fecha. Recuérdense que la fecha de rechazo era importante justamente para el cheque de pago diferido, en donde la prescripción empieza a correr a partir justamente del rechazo de ese cheque, ¿sí? En el cheque común, la prescripción empezaba a correr desde el vencimiento del tiempo que tenía la persona para presentarlo al cobro, ¿sí? O sea que teníamos que tener en cuenta la fecha de creación, 30 días más y de ahí partíamos a un año. Pero había esta diferencia en cuanto a cuándo se empieza a correr la prescripción para cada uno de los cheques. Fíjense entonces todas las causales, yo les nombré algunas, pero existen más, al menos las más evidentes y más comunes. Y me voy a detener un momento también para hablar de las formas de giro, cómo se puede girar o librar un documento. Estamos hablando justamente cuando el documento, ustedes van a ver el modelo que mostramos antes y seguramente hay dentro de las unidades que nosotros acompañamos a ustedes para como seguimiento de la materia o para acompañarlos en la materia, algún modelo de cheque y cuando dice páguese a eso me estoy refiriendo con cómo se puede girar o librar un cheque. Puede ser páguese a nominal, o sea que se gira a una persona determinada, es nominativo el documento, quiere decir que tiene un beneficiario preciso, más allá de que si es nominativo, esa persona podrá endosarlo, es decir, podrá transmitirlo, dará vuelta el documento, lo firmará y lo transmitirá a otra persona, convirtiéndose de esta forma en obligado cambiario. Ojo, que en el cheque común solo va a admitir un solo endoso más el endoso de la persona que va a cobrar el documento. Cuando nosotros nos presentamos en la ventanilla del banco a cobrar un documento, nos van a hacer endosarlo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a querer depositar en nuestra cuenta, también nos hacen endosarlo. Así que además de ese endoso, se puede endosar una vez más. Admite solo 2 endosos. El último va a ser el del portador legitimado. Y quien quiere justamente cobrar o es el beneficiario último de ese documento. Puede ser un cheque nominal, no a la orden. Entonces, en ese caso, no se va a poder transmitir por endoso. Vamos a tener la persona beneficiaria del documento, luego de esa leyenda páguese a, pero esta persona no va a poder endosar el documento, sino que si desea transmitirlo, lo tendrá que hacer por medio del Instituto de la Cesión de Créditos. Por último, también tenemos el libramiento o el giro
en blanco, que es cuando no se establece ninguna persona determinada, no se pone absolutamente nada, con lo cual quien recibe el cheque agarra y se estipula como beneficiario, porque igual en última instancia, cuando se deposita el cheque o bien cuando se pretende cobrarlo, siempre se tiene que establecer quién va a ser el beneficiario, que en ese caso va a ser el tenedor, ¿sí? Pero como dijimos antes, se va a endosar. Perdón, algo que no dije, en el cheque de pago diferido se admiten 2 endosos, además del tercero que le corresponde al portador legitimado, que es el último beneficiario que va a depositar el cheque o bien lo va a cobrar en ventanilla. Y por último tenemos el cheque al portador, en donde justamente en la leyenda dice páguese a, se pone al portador, o sea, no tiene un beneficiario preciso, no se va a completar tampoco con un beneficiario porque en ese espacio figura el portador, con lo cual el beneficiario va a ser el que tenga el cheque en su mano y simplemente lo va a endosar para poderlo cobrar o lo va a endosar para poderlo transmitir. Esas son las formas de giro. Y existe variedad de cheques que me interesa poner de resalto, por lo menos 3 clases, que es el cheque imputado, el cheque certificado y el cheque cruzado. El cheque cruzado sobre todo es un cheque que ustedes tienen que tener muy en cuenta porque se utiliza muchísimo. El cheque cruzado es aquel que tiene se cruza el cheque en el margen izquierdo superior con 2 barras paralelas y la persona que recibe un cheque cruzado no puede cobrarlo por ventanilla, solo lo puede cobrar por medio de un banco, o sea, va a tener necesariamente quien recibe un cheque de estas características tener una cuenta corriente para poderlo depositar, porque solo se admite bajo el depósito o se admite estos cheques depositándolos en una cuenta, no puede ir a cobrarlo, repito, en ventanilla. Este cruzamiento puede ser general o especial. Es general el cruzamiento cuando quien lo recibe tiene la única posibilidad de depositarlo en una cuenta corriente, que tendrá que ser su cuenta corriente, pero puede ser de cualquier entidad bancaria y no se especifica en qué banco o a qué entidad bancaria tengo que depositarlo. El cruzamiento especial se establece dentro de esas 2 barras paralelas en qué entidad bancaria se tiene que depositar. Con lo cual, quien recibe un cheque de estas características no solo no podrá presentarse en ventanilla a cobrarlo, sino que además de depositarlo tendrá que tener una cuenta en el banco especificado entre esas 2 líneas paralelas, y justamente este cruzado se llama cruzado especial. Tenemos entonces el cruzado general y el cruzado especial. En ambos casos no se puede presentar un cheque en ventanilla y pretender cobrarlo cuando el mismo está cruzado. Esto también se hace por una necesidad de seguridad, de no perder el cheque, de que no lo cobre cualquiera y demás. Entonces se lo hace siempre, se exige que se haga por medio de un clearing bancario. Hay cierta seguridad económica para quien lo recibe. Pero bueno, también si yo no tengo cuenta, estableceré que, no, por supuesto, no voy a aceptar un cheque de estas características y bueno, entre las partes tendrán que llegar a un acuerdo si el otro pretende cruzarlo y la persona que lo recibe lo quiere cobrar por ventanilla. El cheque imputado es cuando se establece cuál va a ser la deuda que se cancela con ese cheque. Y el cheque certificado es un cheque que tiene una certificación por parte del banco en donde separa por 5 días el monto determinado en ese cheque de la cuenta del librador y lo deja en una cuenta especial de certificación, ¿sí? Se llama cuenta certificada, y el portador legitimado de este documento que se encuentra certificado tiene la seguridad y la garantía que por 5 días no va a disponer, seguramente cuando intente cobrarlo, va a disponer de ese dinero porque el banco está certificando que los fondos existen y que están separados de la cuenta del librador. Esto se hace
para garantizar ciertas operaciones muy importantes de importante dinero, donde se está cumpliendo con una prestación y como cuando yo recibo un cheque nunca puedo quizás saber si lo voy a cobrar o no, porque llegado el momento puede ser que no haya fondos en la cuenta o que les quede un vicio, ya el documento pasó por medio del banco en donde lo registró y lo certificó y estableció que esa plata va a estar disponible para el cheque número tal y tal y que lo cobre esa persona que lo posea, ¿sí? O sea, que tendrá obviamente poco tiempo para presentarse y exigir el pago de ese documento, pero se asegura que por ese plazo los fondos van a estar disponibles y que además el documento no adolece de ningún vicio porque justamente lo está certificando de este modo el banco. Bueno, por último dije que había un instituto típico del cheque de pago diferido, que la verdad no fue muy utilizado, que es la registración. La registración es la presentación del documento del cheque de pago diferido al banco con anterioridad a su vencimiento. ¿Para qué lo presento? Para que el banco me establezca si, llegado el momento, lo va a pagar o no, no en virtud de que haya unos fondos, sino de que lo que me está haciendo es registrando el cheque y me está diciendo que no adolece de ningún vicio, que al menos no va a ser rechazado por ningún vicio formal que contenga el documento. Lo que no me va a garantizar, a diferencia que sí me garantiza el cheque certificado, la registración no garantiza que los fondos estén disponibles al momento del cobro que se solicita el pago, porque eso no es la función ni el objetivo de la registración. La registración justamente es verificar que el cheque se encuentra en condiciones de ser cobrado, más allá de que existan o no fondos, porque el banco no puede saber si al momento de presentarse el documento existen fondos. La diferencia justamente en certificar un cheque es garantizar que esos fondos ya están indisponibles por un tiempo determinado para que los cobre el portador legitimado de ese cheque. Con esto cerramos lo que es cheques. Vamos a ver muy brevemente lo que son las acciones cambiarias. Vamos a poner un PowerPoint que es referente a la acción directa. Primero, bueno, lo que tienen que saber ustedes es que las acciones cambiarias son un instrumento muy importante que tiene el portador legitimado de un documento para exigir el cobro de estos títulos de crédito que venimos hablando en caso que los mismos no sean pagados en tiempo oportuno. Hablamos también de prescripción, de que había un tiempo, por supuesto, para iniciar estas acciones. Pero estas acciones cambiarias, ¿sí?, estrictamente cambiarias, donde está excluyente, donde se excluye cualquier otra causa que no sean estos títulos de crédito, dan la posibilidad de reclamar el pago en forma muy expedita, ¿sí? La vía de estas acciones cambiarias es justamente el juicio ejecutivo. Ustedes tienen que estudiar lo que es juicio ejecutivo. Uno de los estamentos principales del documento, que ustedes lo vieron, de todos estos documentos que venimos viendo, es lo que llamamos el Instituto de la Solidaridad Cambiaria. Es decir, que todos los firmantes del documento son solidariamente responsables frente al portador legitimado, de modo tal que el portador legitimado puede reclamar el pago del documento a cualquiera que se encuentre dentro del nexo cambiario. Ahora, tenemos que tener en cuenta un par de cuestiones dentro de lo que es el nexo cambiario o esa cadena ininterrumpida de endosos. Primero, que va a haber en cada uno de los extremos un solo obligado al pago, un obligado principal al pago. Sabemos que tanto en el pagaré va a ser el librador, en la letra de cambio va a ser el aceptante si es que aceptó, y si no va a ser el librador. Y en el otro extremo de ese nexo cambiario vamos a tener al portador legitimado, que es el único beneficiario de ese documento. En el medio van a haber distintas personas con un doble carácter: acreedores de sus anteriores firmantes y garantes de sus posteriores endosatarios, ¿sí? Tengan muy en cuenta lo que es una cadena interrumpida de endosos, quién es el obligado principal de cada uno de estos documentos y quién es el portador legitimado. Y este doble carácter del que hablamos cuando son, a su vez, endosantes y endosatarios. Con lo cual, el portador legitimado no tiene, según el artículo 51,
y en virtud de esta solidaridad cambiaria, ninguna obligación de respetar ningún orden respecto de las obligaciones contraídas. No tiene que ir primero por el obligado principal y si este no va a pasar al segundo y nada por el estilo. Justamente el artículo 51 nos explica que puede ir contra todos y reclamar el todo, puede ir contra algunos, puede empezar un juicio contra uno y luego continuarlo contra otros, puede hacer distintos juicios separadamente o alternadamente. Por supuesto que el orden en que las obligaciones fueron contraídas o las firmas fueran puestas dentro de esta cadena de endosos no va a ser irrelevante para aquellos que tienen este doble carácter de acreedores y garantes. Porque justamente si alguien pagara el documento dentro de la cadena de endosos con anterioridad a su firma, lo va a liberar a esa persona de ser garante de los posteriores endosatarios. Y al revés, si alguien no lo hiciere con posterioridad a su endoso, entonces va a tener que salir a responder esa persona. Así que es muy importante entender lo que es esta cadena de endosos, que no se rompa, que sea ininterrumpida. Y en esas cuestiones también, si estamos hablando de cheque, es lo que el banco va a revisar. Y si estamos hablando ya de una acción cambiaria, también se van a poder interponer ciertas defensas cuando esta cadena no fue ininterrumpida o adolece de algún vicio. Así que tengan muy en cuenta lo que es la solidaridad cambiaria, que es distinta a la solidaridad del derecho común. Y también tengan en cuenta, que es algo que también solemos preguntar, que a veces ustedes no lo entienden o quizás no lo estudian como corresponde, que es que existe otro tipo de relaciones que no son cambiarias, son extracambiarias, ¿sí? Que son las acciones que se realizan entre coobligados parigrado, es decir, entre coavalistas, colibradores, coaceptantes. Entre ellos ya no hay acción cambiaria, sino hay acciones extracambiarias, ¿sí? Hay posibilidad de reclamar lo que corresponde, pero ya excede lo que es el ámbito cambiario. Las acciones las vemos brevemente. Tenemos en un PowerPoint, acá vemos lo que es la acción directa. Vamos a tener para la letra de cambio y el pagaré dos tipos de acciones. Una es la directa y otra es la de regreso. Y la de regreso, a su vez, vamos a tener tres subtipos, que son la de regreso a término, regreso anticipado y la acción de reembolso. Con respecto a la acción directa o la diferencia entre una acción directa y una acción de regreso, tenemos que ver quiénes tienen la legitimación pasiva, quiénes son los obligados. En las acciones directas, el legitimado pasivo es el principal obligado al pago. Entonces vamos a tener, respecto de un pagaré, acción directa solamente contra el librador del pagaré. Y en la letra o sus avaristas. Y en la letra de cambio vamos a tener acción directa contra el aceptante de la letra de cambio. Si sería si la letra no hubiera sido aceptada o bien fuera no aceptable, entonces ahí se nos va a caer lo que es la acción directa, no vamos a tener. La acción de regreso va a ser para todos los endosantes y avalistas en el pagaré, y respecto de la letra de cambio es obligado de regreso también el librador y los endosantes y avalistas de cada uno de ellos. ¿Qué me interesa de las acciones? Que sepan el legitimado activo, que bueno, que en él siempre es el portador legitimado, salvo en la acción de reembolso o ulterior regreso, que vamos a ver que es distinto justamente al legitimado activo. ¿Quién es el legitimado pasivo? O sea, ¿contra quién se dirige esta acción? ¿A quién le estoy reclamando el documento? El pago del documento. Vamos a tener que estar muy atentos a la prescripción. Vamos a ver que la acción directa prescribe a los 3 años del vencimiento del documento. Salvo que haya habido protesto, y en ese caso empieza a correr el tiempo a partir del protesto. ¿Y cuáles son los requisitos para poder ejercer estas acciones? En el caso de acción directa, no se requiere, como se va contra el principal obligado, no se requiere levantar protesto. Más allá de que haya o no dispensa, no se requiere como requisito para poder reclamar el pago en una acción directa el protesto, ¿sí? No caduca el documento
y no cae la acción. Sí cae la acción de regreso si no se levanta protesto y no hay dispensa. Respecto a la acción de regreso, entonces dijimos que los legitimados pasivos son en la letra de cambio el librador y y los posteriores endosantes, y en el pagaré simplemente los endosantes. La acción de regreso prescribe al año. Vamos a ver que la acción de regreso a término prescribe al año de la fecha de protesto, salvo que no haya habido protesto, ¿sí? Entonces, en ese caso el año empieza a correr, no que no haya habido protesto, sino que haya habido dispensa de protesto, y entonces en ese caso el año empieza a correr a partir justamente del vencimiento del documento. Tenemos la acción de regreso anticipada, que la diferencia es que la acción se inicia con anterioridad al vencimiento del documento, porque acá hay ciertas circunstancias que no tiene sentido seguir esperando hasta el vencimiento para reclamar el pago judicialmente. ¿Por qué no tiene sentido? Una de estas cuestiones sería la acción de regreso anticipada en función de la no aceptación del documento. Si ya sé que el principal obligado, que sería el girado, no aceptó el documento, levanté protesto, bien tenía dispensa, y no aceptó el documento, entonces no tiene sentido que yo espere al vencimiento si ya sabemos que no lo va a pagar porque ni siquiera se convirtió en principal obligado, con lo cual yo ya tengo expedita la vía para ir contra los obligados de regreso. Lo mismo pasa si hay concurso del girado, que ya sabemos entonces que se encuentra en estado de cesación de pagos y no va a cubrir el documento. Lo mismo sucede si hubo un embargo infructuoso contra los bienes del girado, e inclusive también si hay concurso del librador en caso de las letras no aceptables. Lo que quizás nos cuesta más en esta circunstancia, la acción de regreso anticipado, es establecer cuáles son los requisitos, porque vamos a tener requisitos distintos atendiendo a cuál es la causa que da lugar a esta acción de regreso anticipado, es decir, a reclamar judicialmente el pago con anterioridad al vencimiento, ¿sí? Dependiendo de cada causa se requiere una documentación distinta y el plazo empieza a correr también distinto. Como ejemplo, la acción de regreso anticipada, basada en la falta de aceptación del documento, vamos a necesitar el requisito del protesto por falta de aceptación y el tiempo de prescripción empieza a correr justamente frente a esta fecha de protesto. Si tomamos en cuenta el concurso del girado, porque ya sabemos entonces que se encuentra en estado de cesación de pagos y no va a cubrir el documento, el plazo de un año empieza a correr a partir de que el portador legitimado sea noticia del concurso de este girado. Generalmente uno se notifica formalmente del concurso de una persona, ustedes no sé si habrán visto todavía concursos y quiebras, esto es un poco más complejo, pero con la publicación de dictos. Así que a partir de esa fecha tomaría un conocimiento formal el portador legitimado y empezaría a correr el año para iniciar la acción de regreso anticipado. Y así sucesivamente dependiendo de cada circunstancia. Por último, tenemos la acción de reembolso o de ulterior regreso, que la podemos también ver en un PowerPoint, donde tenemos que ver cuál es la legitimación activa, porque en este caso entonces ya no estamos hablando del portador legitimado, sino quien tiene la acción, quien es el legitimado activo para iniciar la acción de reembolso de ulterior regreso, es justamente aquella persona que pagó el documento o bien que fue accionada o fue demandada en un juicio ejecutivo. Ante estas circunstancias, esa persona puede ir contra los anteriores obligados dentro de esta cadena que decimos de endoso, hasta llegar al principal o de quien pueda obtener el pago o bien la repetición de lo pagado. Para eso, ¿qué va a ser necesario como requisito? Haber pagado, presentar el documento donde se registra que el pago fue realizado al portador legitimado, va a poder entonces también reclamar los intereses y todas las costas y todo lo que haya pagado en virtud de cancelar ese documento,
y quien tiene la legitimación activa no en virtud de haber pagado el documento, sino en haber sido demandado en un juicio ejecutivo, tendrá que presentar la demanda en donde consta que fue demandado. En virtud de estas dos cuestiones se tienen 6 meses desde que bien se realizó el pago al portador legitimado o se recibió la demanda. Ojo, que el pago tiene que ser bien hecho. Si se pagó un documento que ya está perjudicado o caduco porque no se habían realizado las diligencias que se tienen que realizar, como el protesto, el que paga mal, en este caso, bueno, no pagaría 2 veces, pero no podría reclamar a otro en virtud de que no pagó como correspondía o no estableció las defensas que tenía que establecer para poderse defender frente a esta acción que le estaban iniciando. Brevemente, vemos excepciones, vamos a decir de qué se tratan. Primero, que están legisladas ya no dentro de los códigos de forma, sino de procedimiento o códigos procesales que son regulados por cada una de las provincias, con lo cual las excepciones las regulan los códigos de cada una de las provincias, con lo cual podemos encontrar, antes que código quería decir los códigos de fondo, están regulados por códigos de forma, quiere decir por códigos procesales o de procedimientos que son dictados por cada una de las provincias de nuestro país, con lo cual podemos encontrar algunas diferencias entre las distintas excepciones. Estas excepciones son acotadas. Los demandados en un juicio que quieren oponer excepciones no pueden oponer un sinfín de excepciones, justamente porque lo que se pretende en el juicio ejecutivo es que sea rápido y célere. Si se le estaría dando al demandado, a quien libra un documento de estas características, demasiadas defensas y juicios que lleven mucho tiempo, entonces no se estaría cumpliendo con la necesidad de operatoria comercial rápida y célere y la seguridad que le tenemos que brindar a quien recibe un documento de estas características. Con lo cual, las excepciones son acotadas, son simplemente las que dicen el Código de Procedimiento y pueden variar, pero básicamente tenemos algunas que son esenciales. Vuelvo a repetir que las excepciones son las defensas que puede oponer el demandado en un juicio ejecutivo cuyo objeto es el reclamo de un documento, de un título de crédito de los que venimos viendo hasta ahora. Podemos poner un PowerPoint en donde podemos empezar con la excepción de incompetencia, que es cuando el juicio se inicia ante un juez incompetente. Los jueces competentes respecto a la materia son siempre jueces comerciales, pero hay ciertas jurisdicciones donde el fuero es único, civil y comercial. Así que en virtud de la materia sería ese. Y puede ser también incompetente en función del territorio. Tenemos otra que es la falta de personería, tenemos la litispendencia, tenemos la excepción de prescripción, como yo les decía, porque la acción se inició pasado el término que establece la ley para iniciar las acciones. Tenemos otra acción muy importante, de las más importantes, yo les diría prescripción o típicas de estos documentos, es la prescripción, el pago total documentado o pago parcial, es decir, que nosotros acreditamos que ese documento fue pagado, ya sea por un título o por una constancia aparte del documento en donde se establece contra ese actor que nos está reclamando el pago, que ya nos brindó la extensión del recibo, o bien en el mismo documento puede constar el pago. Y puede ser total o puede ser parcial. Si es parcial y falta una diferencia, entonces, bueno, en ese caso se seguirá el juicio por esa diferencia. Otras dos, y con esto ya termino, excepciones muy importantes, es la falsedad, que puede ser absoluta o parcial. La absoluta es cuando hay una falsedad de firma. Quien interpone la excepción establece que no es su firma, o bien que el documento está adulterado, con lo cual se ofrece además una pericial caligráfica para constatar si esa firma pertenece o no al quien se supone que se está demandando que es el librador, o viene un endosante,
o si el mismo fue adulterado o tiene tachaduras, enmiendas y demás. O también puede ser inhabilidad de título, que también es una excepción muy importante, que es cuando adolece algún vicio formal. Bueno, véanlos ustedes, tenemos también la de compensación, sigan ustedes viendo las excepciones, trabajando en esto con mayor profundidad, porque acá las vimos muy, muy por encima, pero bueno, básicamente lo que quería que entendieran es cómo funcionan, para qué sirven y qué es una excepción. Así que los dejo, cualquier duda nos veremos en el foro y buenas noches.